Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Este martes 15 de julio, Estados Unidos remitió a Ecuador las garantías diplomáticas exigidas por la ley para avanzar en el proceso de extradición de Adolfo Macías Villamar, alias Fito. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, la noticia de este día tiene que ver precisamente con el envío de estas garantías por parte de la Fiscalía de Estados Unidos, y el presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ha confirmado que el documento le llegó a sus manos el 15 de julio. Allí se contempla entre las garantías que alias Fito, líder de los choneros, no será sometido a tratos crueles, inhumanos, degradantes, ni a la pena de muerte. Con nosotros el doctor Julio César Cueva, abogado penalista. Doctor, bienvenido a Notimundo Estelar. Estados Unidos ha dado las garantías y este es un paso más hacia el proceso de extradición que se espera sea en corto tiempo. ¿Qué consecuencias o qué efectos tiene esta decisión de Estados Unidos? Bienvenido. Buenas tardes, Hernán. Gracias por la invitación. El otorgamiento de garantías para fines de la extradición es un procedimiento estándar, porque como el Ecuador no está facultado o no contempla ni la tortura, ni la pena de muerte, ni los tratos crueles, inhumanos y degradantes, de hecho es firmante de convenios contra todo eso, tiene la obligación de asegurarse de cierta protección para sus ciudadanos, de tal manera que está en su derecho de exigirle al otro país que le dé estas garantías de que si lo envía no va a ser sometido a esto, porque si fuera juzgado en el Estado ecuatoriano no tendría que someterse a aquello. De tal manera que es procedimiento estándar, sobre todo en países en donde sí hay este tipo de penas, ¿verdad? Me refiero a la cadena perpetua, por ejemplo, o a la pena de muerte. De tal manera que es parte ordinaria del procedimiento, no hay por qué escandalizarse, no es que el Ecuador está poniendo trabas, porque no faltará quien diga eso. No, es normal. Y lo que Estados Unidos ha hecho también es normal, pasa todo el tiempo. De hecho, a Estados Unidos le piden permanentemente eso justamente por su legislación. Usted recordará que una de las razones por las cuales Assange se oponía a irse a los Estados Unidos es porque allá sí se sanciona con pena de muerte, por ejemplo, lo que vendría a ser la traición o el espionaje, ¿verdad? Y entonces Estados Unidos tenía que dar garantías, que básicamente es una especie de certificación del Department of Justice que dice, señor, yo le garantizo que cuando el señor venga a estas penas no lo voy a someter. Y eso se cumple, porque lo contrario, pues la palabra del Estado americano pues quedaría en tela de duda, pues nunca más nadie le creería. De tal manera que cumplido esto, en breve el presidente emitirá su sentencia. Tendrá que, si es que por procedimiento, 3 días para que se ejecutoríe, por si acaso alguien de las partes quiera pedir ampliación o aclaración. Ejecutoriado remitirá esto por los órganos competentes al Ejecutivo. El Ejecutivo lo va a sancionar, significa emitirá la disposición ejecutiva respectiva para que lo embarquen. Paralelo a eso, estimo yo, ya lo sabrá la embajada, notificarán a los Estados Unidos y con toda seguridad vendrá probablemente un avión con agentes de la DEA para llevarlo a los Estados Unidos. Un poco para diferenciar, digamos, los protocolos y los procesos, si los 7 cargos por los que es solicitado Fito en Estados Unidos fueran netamente juzgados allá, ¿cuál sería la pena que se le imponga a alias Fito en Estados Unidos? A ver, solo podríamos especular y les explico por qué. En Estados Unidos cada delito tiene, como igual que en el Ecuador, una pena mínima y una pena máxima. ¿Okay? Pero el sistema norteamericano funciona al 100% sobre la base de la negociación. ¿Okay? De hecho, nuestro sistema está creado igual, solo que aquí la gente no lo comprende y los fiscales prefieren no negociar, ¿verdad? Pero eso se hace en buena lid. Entonces los fiscales lo que van a hacer una vez que él llegue, lo van a sentar frente a un juez, el juez le va a explicar cuáles son los cargos, la fiscalía le va a decir que a través de su abogado o a través del juez, cuál es la pena máxima que ellos pretenden imponerle, y acto seguido le van a ofrecer un acuerdo. Ese acuerdo, por eso es difícil decir ya con certeza cuál es la pena, ¿verdad? Porque le van a decir, mire, esto es lo que tengo, le van a mostrar la evidencia y cuando él la vea con toda seguridad será lo suficientemente contundente como para que su abogado le diga, mira, negocia. Tanto así que su abogado vino y le dijo, mira, no te opongas a la extradición. Primero, porque va a ganar máximo 3 meses y esto es. Segundo, va a ser muy bien visto por los Estados Unidos que tú no opongas resistencia a irte. Una vez que esté allá, creo yo que al haberse allanado es
100% seguro que él se va a declarar culpable, porque nadie se allana y facilita el traslado para ir a decir, no, yo no soy culpable. Él se va a declarar culpable. Al declararse culpable, él va a obtener una reducción sustancial de su pena. Y si además él dice, estoy dispuesto a colaborar, en la medida en que él entregue información, esa información sea valiosa y pueda ser corroborada, él puede llegar a suspender muchísimo más tiempo de su condena. Incluso puede negociar por ejemplo, protección de víctimas a testigos para él y su familia. Él puede negociar incluso no ir a una cárcel de super máxima seguridad, sino a una de seguridad, de máxima seguridad, pero con ciertos beneficios que normalmente no tendría en otras condiciones, y negociar ciertos niveles de llamadas o de visitas dependiendo de. Entonces allá se puede negociar todo eso. Y esa información que Fito pueda negociar puede ser transmitida al Ecuador, porque claro, si llega a negociar, digamos, su condena, entenderíamos que los efectos van a llegar al Ecuador por la información que seguramente él tiene en los delitos de narcotráfico, lavado de activos y todas las cosas que se investigan. ¿Tiene efectos esa información y esa negociación en Ecuador? El Ecuador es firmante de convenios internacionales de cooperación en materia fiscal, en materia de investigación penal y de temas judiciales. De tal manera que es que no solo es al Ecuador, esta información se va a repartir en el mundo. Porque si él, por ejemplo, entrega información respecto de sus socios en Colombia para decir de dónde y cómo le enviaban la droga, eso va a Colombia. Si dice lo propio respecto de cómo enviaban la droga a los Estados Unidos, eso se queda en Estados Unidos. ¿Y cómo transitaba si por el Ecuador? Información para cómo lo hacían en Europa, se va a Europa, porque estos son delitos transnacionales. Mientras él más entregue, mientras más importantes sean las personas que entregue, que no solamente son nombres, son bienes, dinero, rutas, estructura de lavado, ¿verdad? ¿Quiénes van a heredar la organización? ¿Dónde esconden los bienes? ¿Quiénes son los testaferros? Mientras él más entregue, esto le va contabilizando y la pena va bajando, al punto en que él puede llegar probablemente a ser un hombre libre y no salir, pues obviamente, en un ataúd de la cárcel. Luego de lo cual habrá que ver si es que, dependiendo de lo que haya negociado, lo regresan al Ecuador, y si él tiene pendientes delitos aquí que no han prescrito, a la final queda nuevamente a cumplir su pena acá. Precisamente por eso, antes de tomar una decisión, el titular de la Corte tiene que recopilar la información sobre los procesos judiciales internos que Fito mantiene en el país. De hecho, creo que la próxima semana hay una audiencia de juicio en uno de los casos, y también el tema de la culpabilidad por la última fuga que tuvo. Entiendo que esos son casos que están pendientes, ¿no? Sí, creo que lo de la próxima semana es la formulación de cargos por el tema de la fuga. No sé si tenga algún otro caso. Pero, a ver, el Estado ecuatoriano, y esto también hay que aclararlo, en ejercicio de su soberanía, es así, no es al revés, no es que sea de su soberanía, no, al contrario, en ejercicio de su soberanía, ¿verdad? Puede, en razón del principio de reciprocidad y que además hay convenios, puede decir, yo cedo mi derecho a que el señor sea juzgado aquí primero y cumpla las penas primero. Cedo mi derecho para que él vaya y cumpla concomitantemente las penas en cuanto al tiempo de aquí en los Estados Unidos, y también las que le impongan en los Estados Unidos, y trasladen. Más aún hoy que él no se opone a aquello, de tal manera que lo único que va a hacer el presidente es verificar, porque él tiene también que disponerle al SNAI, señor, saquen a este sujeto de aquí, entréguenlo, ¿verdad? Y ellos tienen que registrar que él ya no va a estar ahí, porque hay que registrar, no vaya a ser que aparezca todavía que él está preso cuando está en otra parte. Y obviamente pues levantan todas esas prohibiciones y él va a poder salir de la cárcel, pero directamente al avión de la DEA. Doctor Cueva, ¿y qué pasa con los bienes de Fito y sus testaferros mientras él está extraditado? A ver, algo que yo he criticado mucho es que, habiendo una ley de extinción de dominio, ¿verdad? Y eso es algo de lo que este país ya tiene que empezar a hablar, y hay que empezar a hablar fuerte sobre eso. Permite que nosotros como Estado, o el Estado, ataque los bienes que son de origen ilícito, que no tienen un sustento lícito de cómo se obtuvieron, o incluso que tienen una destinación ilícita, aunque hayan sido comprados con fondos o recursos ilícitos. ¿Cuál es la ventaja de la extinción de dominio? ¿Y qué es lo que está pasando? Y hoy, por ejemplo, acabo de leer la noticia, y vale la pregunta suya. Veo que ha prescrito, porque han hecho todo para que prescriba el delito que estaban procesando a la esposa de Rasquiña,
Y resulta ser que como es lavado de activos, al caerse el proceso penal, que es principal, las medidas cautelares sobre esos bienes que son accesorias también se caen. La señora mañana va a recuperar todo. Si la Fiscalía mañana le inicia una investigación patrimonial con fines de extinción de dominio, puede pedir medidas cautelares para evitar que esos bienes puedan ser vendidos, y con independencia de que ella tenga o no una condena, le pueden quitar los bienes, porque el beneficio o la bondad de la extinción de dominio es que ataca el patrimonio y no requiere, por ser autónoma, ni de un proceso penal ni de una condena. Basta que no puedan justificar esos bienes, ¿verdad?, o en la destinación que le han dado a los bienes para que el Estado se los pueda quitar. De tal manera que yo creo que ya es hora de que el Estado deje de andar perdiendo juicios penales y devolviendo bienes, y ataque con extinción de dominio todos aquellos bienes que están sujetos a lavado de activos cada vez que pierdan un caso, o le den preferencia a la extinción de dominio para que no se pierdan los bienes cuando pierden los casos. Doctor, más allá de que no importa si los bienes se los ponen a nombre de otra persona, porque si lo pone a nombre de otra persona, como se ataca los bienes, si esa persona no justifica ser comprador de buena fe, exenta de culpa, también se los van a quitar. Y en este caso particular que usted menciona, ¿quiénes conspiran para que expiren los tiempos para el tema de la extinción del dominio? ¿Quién particularmente es el responsable de que haya dejado pasar el tiempo? A ver, en la extinción de dominio no ha pasado, porque aquí lo que ha pasado con ella es que tenía un lavado de activos, un tema penal, o una causa parecida. La cuestión es que ha prescrito. Lo que ocurre es que, y habría que investigar, por eso acabo de poner un mensaje diciendo, tienen que investigar esto, porque aquí hay que determinar responsabilidades. Fue que cambiaron de abogado cada semana, ¿verdad? Entonces el juez tenía que haber dicho, señor, pongo un defensor público que estudie el proceso, y si su abogado no viene, no me interesa, hasta la cuarta vez que usted cambia. Y el juez no lo hizo. Porque se juzga. Y el juez no lo hizo. ¿Perdón? Y el juez no lo hizo, en este caso. No sé si lo hizo o no lo hizo, pero son cosas que se hacen. Que el secretario, que la audiencia, que no hay audiencia, que el juez se enferma, que le cambian el juez. Hay que determinar que el fiscal no puede, que cambien el fiscal. Hay que determinar dónde y cuál fue la sumatoria de causas que dieron como consecuencia que después de tantos años no hayan podido juzgar una causa de esa, y sentar un precedente, porque esto no es común, ¿verdad? No debería pasar, pero sucede con más frecuencia de lo que se quiere. Pero repito, en cuanto a los bienes, no está perdida la pelea. La Fiscalía debe de manera inmediata iniciar una investigación patrimonial con fines de extinción de dominio y caerle a esos bienes con independencia de a nombre de quien esté, porque esa es la bondad de la ley de extinción de dominio. Ha quedado claro, doctor Julio César Cueva, el proceso que se viene una vez que Estados Unidos ha entregado las garantías al Ecuador a través de la Corte Nacional de Justicia, y entonces los tiempos corren para un pronunciamiento del presidente José Swing. Le agradezco muchísimo por su tiempo y por orientar también a nuestra audiencia. Gracias a ustedes por la gentileza de recibirme. Que tengan una buena noche. Una buena noche. Gracias. Usted está escuchando